Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera clase de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Antes de iniciar la clase, quisiera preguntarles si hasta este momento hay alguna duda respecto al trabajo que hemos venido realizando, las actividades, las prácticas, la entrega de las notas de evolución, o vamos bien hasta este momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Todos ya estamos haciendo nuestras prácticas, todos ya estamos dentro de clínica, elaboramos nuestras 2 notas de evolución a la semana. Adelante, Daniel. Yo estoy retrasado, pero hoy subo la cuarta sesión el día de hoy Ok. y el domingo terminaría, ¿verdad? Son 6 semanas de Bueno, ok. prácticas, son 6 notas. Bueno, Faltaría sería, una semana sí, más. es Ajá. correcto. Gracias. Ok, perfecto, Daniel, gracias. Adelante, Victoria. Yo esta semana voy a subir la cuarta. Ok. La Te cuarta, no, faltarían 2 semanas. sí, la cuarta nota que Ujú. corresponde a la séptima y octava sesión, que son 2 por Así es, semana, te faltarían dos porque ya ve semanas que yo más. me retrasé bueno, iba retrasada con una semana. Ujú. Sí, muy bien. Vamos, de hecho, con tiempo. Si se Ok, pueden dar cuenta, todavía nos faltan 2 semanas más de materia, pero aparte vamos a tener 2 semanas más de taller integrador. Entonces vamos a poder utilizar esas 2 semanas adicionales bueno, en teoría, pues deberíamos de terminar todos en cuanto termine la materia, ¿no? Pero por estas situaciones, ya ven que les mencionaba que justo pueden haber muchos cambios dentro de estas materias prácticas porque pues a veces o no nos permiten entrar a la clínica o se nos van los usuarios. O sea, sí hay factores que nos permiten pues hacer todos estos ajustes, ¿no? Pero cerrarías pues en tiempo, Victoria. está muy bien, gracias. Gracias a ti. Y adelante, Cristian, levantaste tu manita. Sí, maestra, no, es que yo, nomás para aclarar, yo me atrasé, bueno, no me he atrasado, nomás uno no lo he subido porque hice el cambio de usuario porque uno ya salió y entonces como que en una Ujú. voy en la tercera y en una voy en la cuarta, entonces no quiero Reiniciaste, saltarme las ajá. fechas, ajá, para que, a ver, para que me entienda por ese lado, no sé si me explique. Ok, no te preocupes, sin problema. Solamente continúa, o bueno, ya tú definirás, o si no es que ya lo definiste, con qué usuario integrar tu proyecto completo para que le demos esa continuidad. Sí, sí, de hecho lo voy a empezar con el que apenas agarré, con el nuevo, porque el pues todavía va para largo. Ok, entonces tendríamos que cambiar los formatos. ¿Cómo, maestra? Los formatos que has estado subiendo son del usuario con el que estás ahorita que vas a terminar. Sí, 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 ya Ah, hice ok. también la corrección. Ajá. Ah, ok, a eso me refería. Sí, para que tengas todos los trabajos con el nombre del usuario que acabas de iniciar y todos los restantes lleven de igual manera sus datos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Aún tengo pendientes algunos que entreguen su carta presentación de prácticas. Recuerden que este documento se tiene que enviar por el mismo medio en el que ustedes lo recibieron, o sea, por medio de WhatsApp. Esta carta presentación de prácticas que ustedes entregaron al director, directora de la clínica, centro de rehabilitación,
se la tienen que firmar ustedes y regresarme ya firmada, ¿de acuerdo? Entonces aún tengo todavía algunas personitas pendientes de esta entrega para que por favor me envíen el documento. De esta manera yo corroboro de igual forma que ya ustedes están en clínica, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Hay algunos alumnos que se están incorporando en estos momentos. Eh, es un proceso distinto. Yo les doy seguimiento de manera personalizada para que ustedes no se me vayan a angustiar. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que se acaban de integrar, el seguimiento que les voy a ir dando, pues es distinto justamente para que igual nos basemos en ello y no se me angustien por las fechas. Ok, entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Em, Debido a que no tuvimos clase la semana pasada, no se les asignó tarea. ¿Por qué? Porque ustedes, como se han dado pues cuenta, la vamos revisando de manera teórica, ¿no? Vamos revisando en qué consiste cada actividad, qué documentos llevan, cómo se llenan los documentos dentro de la clase para asignar la tarea, ¿no? Entonces, justamente por ello se modificó la fecha, puesto que no habíamos revisado esa actividad, no habíamos revisado los temas, ¿no? El contenido. Entonces, para que, pues bueno, lo tengan presente. Y el día de hoy vamos a revisar un entregable y el día de mañana vamos a revisar el siguiente entregable. Por eso les mencionaba que ya lo que voy a validar son las fechas de entrega para que no se nos junten y ustedes tengan un tiempo adecuado y suficiente para elaborarlo y entregarlo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con nuestra etapa de valoración. El entregable que nos corresponde es el entregable número 3. Les comparto pantalla. Ok, entonces el entregable número 3 pues está conformado por una etapa de evaluación, valoración y obtención de resultados. Es una etapa en la cual vamos a, como lo dice el nombre, a valorar a nuestro usuario. Vamos a entrar en una etapa en la cual vamos a aplicar distintas pruebas, distintos formatos, cuestionarios para poder conocer el estado actual de salud, tanto física como psicológica de nuestros usuarios, usuarias. Entonces, en la plataforma, dentro del aula, ustedes ya tienen cargado todo el material. ¿Cuál es el material? Lo que es el material, pues son todos los tamizajes que ahorita vamos a ir revisando poco a poco. Este material tiene que ser impreso. Ustedes tienen que imprimirlo para poder aplicarlo. Entonces, todas las pruebas que realicen las tienen que imprimir. Ok. Denme un segundito. Ok. Vamos a iniciar con la prueba ASIST, como lo tenemos aquí en el número 2. Vamos a revisar la aplicación de una prueba de análisis de consecuencias para la toma de decisiones, un balance decisional, una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, un inventario de síntomas derogatis, que es de psicosis, una prueba de ansiedad, una prueba de depresión, una entrevista inicial y posteriormente una escala de satisfacción. Entonces,
Ok. Antes de revisar el documento, quisiera compartirles un poco sobre el modelo transteórico. Probablemente ustedes ya revisaron este tema o ya conocen este modelo debido a que dentro de Introducción a la Psicopatología, con el maestro Eder, pudieron como revisar aspectos relativos a este modelo. Entonces nos dice que el modelo de Prochaska y Di Clemente, también conocido como el modelo de etapas de cambio, es una teoría que describe el proceso por el cual las personas cambian su comportamiento. Este modelo es ampliamente utilizado en el ámbito de la psicología y la salud pública para entender y facilitar el cambio de comportamientos adictivos o no saludables. La etapa número 1 dentro del modelo transteórico se basa en la precontemplación, en donde en esta etapa la persona no tiene intención de cambiar su comportamiento en el futuro cercano. Puede no ser consciente que su comportamiento es problemático, es decir, el consumo no es un problema. Las consecuencias que está presentando no las ha visualizado, no hay conciencia de lo que ocurre derivado del consumo de la sustancia, ¿no? Al contrario, todo es positivo, mayor rendimiento, diversión, no hay, está normalizado el consumo, no hay problema, no se afecta en ningún área de vida, ni en la salud, no hay consecuencia alguna. No quiere decir que por arte de magia no se estén produciendo estos efectos, ¿no? Todo lo contrario, los efectos y las consecuencias negativas están, solamente que el individuo, en este caso el consumidor, pues no lo ha detectado, no se ha dado cuenta de o no ha dimensionado quizá la gravedad pues dentro de todo esto. Entonces, en una etapa de precontemplación, pues es muy difícil que un usuario acepte un acompañamiento, ¿no? Principalmente acceda a recibir un tratamiento si lo requiere de manera residencial. Posteriormente, pues siempre va a haber mucha negativa ante cualquier situación, va a haber muchísima resistencia porque no hay conciencia absoluta del consumo de la sustancia. La siguiente etapa es una etapa de contemplación en donde la persona comienza a reconocer que tiene un problema y empieza a considerar la posibilidad de cambiar, aunque no ha tomado una decisión firme, ¿no? Aquí tenemos presente la lucha constante, el que ya haya identificado que hay distintas consecuencias negativas por el consumo de la sustancia, pero existe esta resistencia, esta lucha constante entre pues querer y el querer dejar de consumir y el que se genere la resistencia, ¿no? El sí quiero, pero no puedo. Entonces, nos habla pues también de la dificultad que puede llegar a presentar una persona justo para mantenerse en abstinencia, que aunque muchas veces tienen toda la disposición, bien sabemos que de manera orgánica ya se produjo una cierta resistencia dentro de el sistema. Entonces, para que también nosotros podamos considerarlo, ¿no? No es que no quiera cambiar, no es que no tenga disposición de cambio, no es que no lo sé, a veces nosotros etiquetamos a las personas, ¿no? El como le gusta hacer así o no quiere o no sé, generamos ciertas opiniones. Entonces, pues definitivamente conocer este modelo nos permite también, además de tener mayor empatía, saber justamente en qué etapa se encuentra el usuario y el por qué está mostrando esos síntomas, ¿no? Ya no solamente es el no quiere cambiar, sino que ya hay algo detrás, hay un trasfondo que también pues tenemos que indagar más para poder conocer el estado y entonces sí brindarle las herramientas que necesita de acorde a la etapa y al estado en el que se encuentra. ¿Sí me explico? Que si yo tengo a un usuario en un estado de precontemplación, pues evidentemente que aunque yo lo motive, aunque yo le dé muchas herramientas, ¿no? Que trate de integrarlo a las actividades
o a las reuniones, va a haber mayor resistencia. No quiere decir que no sirva, no, por supuesto, al contrario, ¿no? Todo funciona, sino que a lo mejor pues se va a notar muchísimo más la resistencia que si tuviera un usuario en un estado de acción o de mantenimiento en el que ya está consciente de todo lo que ha sucedido, sucedió o está sucediendo hasta este momento, ¿no? Por el consumo de las sustancias. Un usuario en un estado de acción, pues ya nos habla de que ya está trabajando sobre generar estos cambios, sobre su salud, está incorporando estas herramientas a su vida en general, ¿no? En distintas áreas. ¿Sí lo logramos ver? ¿Sí logramos ver la diferencia entre estas etapas? Ok, entonces la etapa de preparación es donde en esa fase la persona se compromete a cambiar y empieza a planificar cómo llevar a cabo el cambio. Vamos en ese proceso, ¿no? No es como de que hoy te ingresé a la clínica y tú ya mañana vas a querer cambiar tu vida, tú ya vas a estar completamente sano. Al contrario, podemos justo dimensionar que es un proceso, ¿no? Todo requiere de un proceso. En la etapa de acción, la persona toma medidas concretas para modificar su comportamiento. En esta etapa requiere tiempo y esfuerzo significativo. Después, en la etapa de mantenimiento, después de haber logrado el cambio, la persona trabaja para consolidar los nuevos hábitos y prevenir recaídas. Y bueno, aquí es donde justo se nos representa que la recaída es parte del tratamiento, es parte del proceso, ¿no? No solo se dice porque es habitual que exista una recaída dentro de cada proceso, sino que efectivamente sí hay un fundamento, ¿no? Se fundamenta en este modelo, en el modelo transteórico en donde la recaída, aunque no siempre ocurre, se considera una etapa normal del proceso. La persona puede volver a comportamientos anteriores, pero esto no significa un fracaso total. Entonces, tampoco es una justificación, porque muchos ya lo ven de esa forma, ¿no? Como pues yo recaí porque la recaída es parte de mi proceso, ¿no? Ya está normalizada, pierde el sentido. No, al contrario, sino que la recaída nos habla justamente, primero, que la adicción no tiene cura. Por eso es permitible que la recaída se dé en distintas etapas del tratamiento, de la rehabilitación, porque la adicción no tiene cura. Si una persona no consolida estas herramientas, ¿no? Todo lo aprendido dentro de su tratamiento, de su proceso, evidentemente va a generarse una recaída, ¿no? Es como, pues dejo de ir a terapia, dejo de ir a mi grupo, vuelvo con mi grupo de amistades, ¿no? Con mi grupo social, vuelvo a tener conductas justamente autodestructivas, evidentemente, pues va a volver al consumo. Pero si un usuario, si una persona habla de consolidar estos hábitos saludables, continuar con terapia, seguir asistiendo a sus sesiones de grupo, a lo mejor, pues nos habla de que no asegura, no va a asegurarnos que no va a haber recaída, pero sí es menos probable porque cuenta con redes de apoyo, porque ya sabemos que si vuelve a existir el deseo de consumir o hay un detonante presente, ya no va a correr a la sustancia, ¿no? La primera solución ya no va a ser el consumo, sino ya va a recurrir a sus redes de apoyo, ya va a acudir a lo mejor a su terapeuta, no lo sé, va a buscar la forma en cómo resolver y también contenerse de manera emocional.
es porque hay un detonante y mayormente emocional, ¿no? Generó o se produce derivado de una emoción. Entonces, en amarillo tenemos marcado que es importante destacar que este proceso no es lineal, sino circular. Las personas pueden moverse hacia adelante y hacia atrás entre las etapas varias veces antes de lograr un cambio estable. Es decir, que va a haber mucha resistencia, ¿no? Que no es lineal el proceso, que no es, si tú ya pasaste la etapa de precontemplación, la etapa de contemplación, la etapa de preparación, si tú sigues ese camino, te vas a sanar, ¿no? Y esto va a asegurarte, tu salud tanto orgánica como psicológica y así nos vamos a mantener. No, en realidad esto puede ser muy cambiante, ¿no? Y todo va a derivar justo de nuestra salud mental. Entonces, por eso es muy importante también que nosotros estemos como alerta, ¿no? Siempre en todo momento veamos más allá o tratemos de ver más allá de lo que se nos está mostrando para que justo podamos ir detectando los síntomas que no siempre se nos van a manifestar a través del habla, ¿no? Es decir, el usuario no va a llegar a decirnos que está teniendo a lo mejor un ataque de ansiedad en ese momento, sino los síntomas que nosotros logremos visualizar, logremos detectar, pues vamos a poder justo pensar que está presentando este cuadro, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, que un usuario no va a llegar a decirnos, me encuentro en la etapa de precontemplación, porque para empezar, pues ni siquiera han de conocer el modelo, ¿no? Puede que sí, pero también pues puede que no. Entonces, un usuario cuando comencemos con el acompañamiento no nos va a decir, oye, Victoria, yo me encuentro en una etapa de precontemplación para que el acompañamiento que tú me vayas a dar, pues lo hagas desde este inicio, ¿no? Desde este punto. Por supuesto que no, pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que el usuario está en una etapa de precontemplación? Pues por sus conductas, por sus respuestas, por supuesto. ¿No? Que no quiere acudir a terapia, que hay resistencia a la consejería, que hay resistencia al tratamiento, que no sabe por qué está ahí si no lo necesita, no sabe por qué la familia lo llevó ahí si no lo necesita. Entonces aquí pues podemos darnos cuenta que no ha concientizado, que no se ha dado cuenta que ya hay un problema. Porque para empezar, si llegó a la clínica y está dentro de la clínica, pues fue porque dio resultado un alto puntaje en alguna de sus pruebas, en ASIS, por ejemplo. Y eso nos habla de que requiere un tratamiento intensivo, o sea que su consumo ya era elevado, ya era con más frecuencia, en cantidades, en dosis más altas. Adelante, Victoria. Tengo una duda. Si quieres pausar tu audio de tu otro Sí, dispositivo. perdón. Eh, ¿Qué tan cierto es que las pruebas se tienen que hacer determinado tiempo después de que la persona ingrese al lugar? Porque si no nos pueden dar como resultados falsos, por decir de alguna manera.
Una disculpa, justamente me sacó la sesión en el momento en el que pregunta con tu duda. Si pudieses apoyarme nuevamente, por favor. ¿Qué tan cierto es que una vez que la persona, los test de ASIS y de psicosis y esos se tienen que hacer determinado tiempo después de que las personas entren porque si no pueden darte como resultados falsos, algo así? Ok, en la etapa de... ¿Me escuchan ustedes bien? Ok, entonces la prueba de, o bueno, en general las pruebas, la etapa diagnóstica se realiza dentro de los primeros 15 días cuando se ingresa al tratamiento. De hecho, en algunos, todo va a ir de acorde a cómo mantengan la estructura en la clínica. Por ejemplo, hay usuarios que, o hay momentos en los que las pruebas se le aplican a los usuarios cuando antes de ingresar, cuando llegan a la clínica, para determinar si requiere el tratamiento residencial o no. Esa es como la estructura, ¿no? Ese es como, digamos, lo ideal, o por lo menos lo planteado dentro de la consejería, que cuando un usuario llega a la clínica se le apliquen los tamizajes para con los resultados determinar si requiere el tratamiento o no y entonces proceder. Si el nivel es bajo, si no requiere el tratamiento, pues se le hace una referencia a otro modelo de tratamiento o se le da ese seguimiento, pero de forma ambulatoria. En ocasiones, que es lo que habitualmente se realiza mayormente porque los usuarios llegan en un estado, pues digamos que grave, crítico de consumo, en un alto nivel de consumo, entonces lo que realizan es primero el ingreso a la clínica por el estado en el que se encuentra. Hay algunos usuarios que los mantienen en un área de contención hasta que el efecto disminuya y entonces sí proceden a la etapa de evaluación, aplicar los tamizajes. Por ello es que mencionaba que se considera que sea adecuado dentro de los primeros 15 días para que podamos obtener un resultado digamos que real, ¿no? Dentro del consumo, porque también si esperamos a lo mejor un mes, pues ya dentro de ese mes los efectos van a bajar, ¿no? Y a lo mejor la prueba ya no nos va a dar, estamos buscando. ¿Sí me Exactamente explico? a eso es a lo que, exactamente a eso es a lo que me refería, a que, por ejemplo, en el caso de mis usuarios, ambos ya tienen 2 meses y otro casi 3. Entonces, ya como que quizá no sería como tan fidedigna la... Sí, claro, porque ahorita ya llevan tiempo dentro de la clínica, ¿no? Pero esto pues nos va a pasar siempre, de hecho, en todas las generaciones, tus compañeros me imagino han de estar en la misma situación, porque efectivamente ya trabajan con usuarios que ya están en la clínica, que cuando llegaron a ellos ya les aplicaron esas pruebas, ya firmaron sus consentimientos. Entonces, ahorita pues yo ya a lo mejor el usuario que estoy atendiendo, como bien lo dices, ya lleva 2, 3 meses, entonces ya no voy a tener ese resultado que como cuando hubiese llegado, ¿no? Ya va a variar. Entonces, ahorita para tu práctica no hay ningún problema, puedes aplicarla de esta forma, evidentemente considerando que el resultado va a ser distinto. Solo que pues es necesario que nosotros aprendamos a aplicar estas pruebas, aunque ya no tengamos estos mismos resultados. ¿De acuerdo? Está bien, muchas gracias, profesora. Muy bien. Denme un segundito, por favor.
Muchas gracias. Muy bien, entonces les sigo compartiendo pantalla. Y bueno, nos quedamos en el balance decisional. Entonces, ¿por qué revisamos este modelo antes de el balance? Debido a que derivado justo del modelo transteórico, surge una prueba que es el balance decisional, el análisis de consecuencias para la toma de decisiones. El balance decisional, decisional balance, de Bellicer, Di Clemente, Prochaska y Brandenburg, 1985, se refiere a la creencia que tienen las personas sobre las ventajas y las desventajas, es decir, los pros y los contras de realizar una conducta. Entonces, su hipótesis sobre este campo es que el balance entre las ventajas y las desventajas determina cuando una persona comienza a tener cambios de comportamiento. Este concepto se basa en el modelo sobre la toma de decisiones de Janice Mann en 1977, que inicialmente fue aplicado en la conducta para dejar de fumar tabaco de Bellicer, 1985. La toma de decisión es un proceso crítico en la modificación de conductas relacionadas con la salud, como en este caso, pues dejar de consumir. La dimensión y calidad de la decisión que un individuo toma es extremadamente importante para comprender la adicción y los intentos de cambiar dicho comportamiento. Entonces, podemos visualizar la etapa en la que se encuentra con la disposición al cambio. Si un usuario no tiene disposición al cambio, pues nos habla de que puede encontrarse en una etapa de precontemplación o en una etapa de contemplación. Entonces, como les decía, estas pruebas ya están cargadas en la plataforma, para lo cual, pues, para revisarlas justamente voy a trasladarme a la plataforma. Y les comparto pantalla de esta prueba. Tenemos ya los formatos cargados en nuestro entregable. Es el entregable 3. Lo mismo, ¿de qué manera voy a entregar mi actividad? Me voy a ir a integración de expediente clínico en la generación 25. Le doy clic en trabajo en clase. Bajo un poco mi pantalla. Aquí puedo visualizar las grabaciones entregables de evaluación. Le doy clic al entregable número 3, que es el que corresponde, y se van a desglosar las instrucciones. Ver instrucciones. Aquí nos dice, estimado estudiante, para cumplir en tiempo y forma con esta tarea, favor de poner mucha atención. El entregable se llama valoración inicial, inventarios de preselección y obtención de resultados. La fase de valoración inicial. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los formatos del expediente? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Entonces, aquí tenemos el listado. Documentos que integran este entregable. Voy a tener en este entregable un análisis de consecuencias, una prueba de detección, una prueba de psicosis, una prueba de ansiedad, una prueba de depresión, una entrevista inicial, una escala de satisfacción con la vida, una hoja de referencia, contrarreferencia y un reporte individual de valoración. En total son 9 formatos, son 9 archivos. Yo los tengo ya cargados aquí. Tengo los 9 archivos. Pero estos 9 archivos
se van a entregar en un solo PDF. Que si me permito revisar las instrucciones, aquí nos lo dice. Los formatos que te hemos compartido se encuentran en archivo PDF, por lo que una vez impresos serán llenados a mano con letra legible y entendible. Es importante cuidar la ortografía, pues ello forma parte del encuadre, estructura y organización de tu práctica profesional. Deberás utilizar para el llenado de datos pluma color negro y para las firmas pluma color azul. Recuerda que la aplicación de formato será a un solo usuario. Este deberá ser con él o la que trabajarás tu proyecto final, el proyecto completo. Entonces, recuerden que todos estos documentos, aunque ustedes se lo apliquen a los dos usuarios, solamente van a subir los documentos de un usuario. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Aquí. Dentro de las instrucciones, en el número 7 nos dice, una vez realizado lo anterior, escanea, convierte a formato PDF y sube un solo archivo agrupado por ejemplo con el nombre, valoración, el nombre del archivo, guión bajo y tu nombre completo. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. En este orden, tal como lo tenemos en este listado, si la prueba del análisis de consecuencias es de 2 páginas, entonces en este archivo voy a tener 2 páginas del análisis, 2 pruebas del ASIS, perdón, 2 páginas del ASIS, 2 páginas de psicosis, ¿no? Todas las páginas que le correspondan al documento. Y bueno, nos vamos al balance decisional. Entonces, como ya lo veíamos en la diapositiva, el balance decisional nos va a permitir contemplar en qué etapa se encuentra nuestro usuario. Si hay disposición de cambio, significa que ya hay un poco de conciencia, que ya hay disposición justamente, ¿no? Para el tratamiento, para en general. Los datos que tenemos que colocar, tanto nombre del usuario como fecha de aplicación, la edad, el tiempo de aplicación, a qué hora estoy iniciando y en qué momento estoy terminando. Utiliza este registro para analizar todos los pros y contras que puedas pensar para cambiar, comprometerte con este tratamiento, entre paréntesis, y o para permanecer igual. ¿Qué pasaría si? Esto es lo que nosotros vamos a cuestionar al usuario, a permitirle pensar. ¿Qué pasaría si tú dejaras de consumir? ¿Cuáles serían esos beneficios? Pues quizá tendría, no sé, retomaría la escuela, tendría un trabajo, tendría un ingreso, tendría menos problemas, ¿no? Ya no tendría problemas con mis familiares, a lo mejor con mi pareja. Pero, ¿qué pasaría también si siguiera consumiendo? No es que tenga que llenar todos los recuadros, no es que tenga que pensar en qué pasaría si dejo de consumir o qué pasaría si sigo consumiendo. Lo que buscamos es poder identificar justo la etapa en la que se encuentra, ¿no? En que, ¿qué pasaría si sigo consumiendo? Para mí podría a lo mejor, si me encuentro en una etapa de precontemplación, pudiese haber o pudiesen haber mayores beneficios dentro del consumo que si dejara de consumir. Entonces, yo no vería ningún beneficio si dejara de consumir. Mi beneficio sería a lo mejor dentro del consumo, pues que sigo teniendo amistades, diversión,
mayor rendimiento, menos horas de sueño. Eso pudiese parecer algo negativo, ¿no? Una consecuencia, pero dentro del consumo no, dentro del consumo todo es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú le vas a aplicar esta prueba a tu usuario estando consciente que puede que no haya beneficios si dejara de consumir, o si ya dejó de consumir, pues puede que no va a haber beneficios dentro del consumo. Es decir, que ya te va a mostrar tal cual que si deja de consumir, o perdón, que si sigue consumiendo, pues va a tener más consecuencias negativas, ¿no? Ya porque ya los alcanza a ver, ya los visualiza. Esto dentro de los beneficios, dentro de los costos, es qué implica, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasaría si dejara de consumir? ¿Y qué pasaría si, dentro de las consecuencias, los costos, si sigo consumiendo? Las respuestas van a ser muy variables. No es necesario, no es obligatorio que respondan a todas las casillas, porque eso lo van a hacer desde las respuestas pues, que sus usuarios les compartan. Y no es que ustedes les den las respuestas, sino que también a lo mejor los ayuden a pensar con algún ejemplo. ¿Qué te va a costar dejar de consumir? ¿Qué te va a costar seguir consumiendo? Pues tendría problemas con mi familia principalmente, ¿no? Porque es la primera área en la que se va a impactar justamente el que ya no llegue a casa o el que llegue en un horario ya no considerable o en cierto estado también por el efecto de la sustancia, que ya no me haga cargo de mis responsabilidades, ¿no? Que a lo mejor justo ya no cumpla con mis tareas, que ya no cumpla con mi trabajo. Entonces, dependiendo de lo que pues les vayan respondiendo, es lo que se va a ir registrando en esta prueba. Entonces, en el balance decisional hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, quiero compartirles justamente un ejemplo sobre el balance decisional. Aquí lo tenemos en pantalla. Por ejemplo, beneficios. ¿Qué beneficios hay si deja de consumir? Cuidar de su salud, descansar, poder dormir, no tener dolores, sentirse con ganas y sin molestias para hacer actividades. Si siguiera consumiendo, seguiría divirtiéndome con mis amigos, me sentiría tranquilo, estaría a gusto y contento. Pero si dejara de consumir, pues ya no gastaría dinero, evitaría problemas de trabajo, me sentiría bien conmigo mismo, mejoraría mi relación familiar. Dentro de los costos, ¿qué me va a costar dejar de consumir? Pues perdería mis amistades, me sentiría desesperado, intranquilo, intranquila, me aburriría, no me divertiría, pero si siguiera consumiendo, perdería mi trabajo, tendría problemas con mi pareja, problemas en mi salud y gastaría más dinero. Este es un ejemplo para que ustedes también puedan darse una idea de cómo se va a llenar y también puedan ejemplificar con sus usuarios, porque a veces quizá pues no van a compactar, ¿no? Con lo que nosotros les estamos compartiendo, quizá por las palabras que estamos utilizando. Hay que utilizar o tratar de utilizar un lenguaje más simple para que ellos puedan comprenderlo. O puedan, sobre todo,
relacionarlo con su historia, ¿no? Con lo que están viviendo, con cómo se están sintiendo. Ok, entonces, ahora sí, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario respecto al balance? Ok, muy bien, pues la siguiente prueba que tenemos es la prueba ASIST, que es una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. El objetivo de la prueba es que, bueno, este es un cuestionario que tiene como propósito detectar el consumo de sustancias, tanto de tabaco como alcohol, como cannabis, cocaína, estimulantes, entre otras clasificaciones. También nos permite o nos permitirá identificar el nivel de riesgo por el consumo de drogas y qué intervención es la que requiere, ¿no? Identificar cuál es la sustancia de alto impacto y qué tipo de tratamiento de intervención requiere, si es en un plan intensivo o en un plan pues menos intensivo, que sería un ambulatorio. Entonces, este ASIST, este cuestionario, consta de 8 preguntas. Cada una va a obtener información sobre el consumo de drogas que ha tenido durante su vida, durante específicamente los últimos 3 meses, me parece, de vida. La frecuencia y también pues el deseo de consumir. Hay 2 preguntas de estas 8 que solamente van a ser como informativas, que es la pregunta número 1 y la pregunta número 8, que solo van a ser informativas porque no se van a contabilizar en el resultado final. Entonces, antes de que inicien la prueba, pues tienen que tener un ejemplar ustedes ya impreso para cada usuario, para que de forma en la que ustedes puedan ir leyendo la pregunta y respondiendo también. Entonces, antes de iniciar cada prueba, pues deben de comentarle a los usuarios que se les van a aplicar una serie de preguntas, una serie de cuestionarios que pues tienen como objetivo conocer justo la situación de su consumo específicamente en ASIST. Tienen como objetivo conocer la situación del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas. También identificar los posibles riesgos por el consumo, así como cuál es la intervención terapéutica que le será de mayor utilidad. Entonces, agradecer su participación, comentar que las respuestas pues son o la información, ¿no? Todo es confidencial y el tiempo estimado. Entonces, en esta primera aplicación puede que no les tome el tiempo que les voy a mencionar, que va de 5 a 10 minutos. Puede que sea más tiempo, ¿no? Sea más larga esta aplicación porque pues igual en lo que ustedes se van familiarizando, no van realizando la prueba, les va a tomar más tiempo, pero ya en cuanto ustedes pues le agarren la onda, ya la van a aplicar muchísimo más rápido. Entonces, el reactivo número 1, la pregunta número 1, no se va a contabilizar para que ustedes lo anoten ahí, porque eso lo vamos a utilizar al final cuando obtengamos el resultado. Hagan sus anotaciones. La pregunta 1 no se va a contabilizar ni la pregunta número 8. A partir de qué reactivo yo voy a empezar a hacer mi suma, a obtener resultados de la pregunta del reactivo 2 al número 7. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, eh, se considera que es más favorable la aplicación de este instrumento cuando el usuario, la usuaria está estable en sus condiciones tanto de salud física y también presente ideas claras. Por eso a veces no es recomendable que si un usuario llega con un efecto o el efecto de la sustancia, se le aplique la prueba, porque puede que no haya pues como una idea clara sobre la respuesta que no, la información que nos está compartiendo. Y les voy a compartir la prueba. Entonces, en Assist, mm, ok, Assist. Voy a colocar el nombre del entrevistador, mi nombre, número de participante. Aquí colocan el nombre de su participante, que es el usuario. País, es la clave del país, 52. La clínica, el nombre de la clínica y la fecha. Introducción, léalo por favor al participante. ¿Qué es lo que les mencionaba? Principalmente agradecer. Gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy a hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en los últimos 3 meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, inyectadas o consumidas en forma de pastillas. Entre paréntesis muestre la tarjeta de drogas. La tarjeta de drogas es esta. Esta. Tarjeta de respuestas, sustancias. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí le vas a compartir, le vas a dar esta página solo durante la aplicación al usuario para que la tenga presente y pueda responderme. Si yo le digo tabaco, entonces él pueda ver a qué me refiero con tabaco. Si le digo cannabis, pueda ver a qué me refiero con cannabis. Ya una vez que acabe la prueba, ya se la retiro o que me la entregue y listo. Es material de apoyo a esta tarjeta para el usuario. Y es la página 6. Ok, entonces ya que pues yo le leí las indicaciones o se las compartí, no textuales, ¿no? Voy a iniciar. Entonces, la pregunta 1. A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Solo para usos no médicos, es decir, que se haya automedicado. Tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes. Si me dio respuesta positiva, es decir, sí a todas las sustancias, marco todas las sustancias. Si me dio no, las marco en no. Si me dio en alguna sí y en alguna no, de acuerdo a sus respuestas, voy a irlas marcando. ¿Qué voy a anular? La puntuación. Aquí, aunque tengo puntaje, yo voy a dar por hecho que este puntaje no se va a contabilizar. Entonces, la pregunta 1, como les dije, solo va a ser informativa. A partir de la pregunta 2, todos estos puntos que tenemos ya aquí asignados por cada respuesta son los que yo voy a empezar a contabilizar. Me parece que ustedes ya se autoaplicaron estas pruebas en la materia de IPA. Entonces, esto pues ya les sirve como solo reforzamiento, ¿no? De esta práctica. Entonces, si te dio tu usuario un resultado en tabaco, en alcohol y en cannabis de, no sé, cada semana, por ejemplo, pues en tabaco voy a marcarle
con un marcatextos en el 4 porque corresponde a su respuesta, 4 y 4. Y la suma va a comenzar por sustancia. Voy a sumar de la pregunta 2 a la 7 todos los puntos que me dio a tabaco. De la pregunta 2 a la 7, todos los puntos que me dio en alcohol. Por ejemplo, en la pregunta 2 me dio 4 en alcohol. En la pregunta 3 me dio 5 en alcohol. Ya llevo 9. En la pregunta 4 me dio 6 en alcohol. Llevo 14. En la pregunta 5 me dio a lo mejor 8. Entonces llevo 22. En la pregunta 6 me dio en alcohol 6, por ejemplo. Llevo 28 puntos. Y en la última pregunta, en la pregunta 7, en alcohol, me dio 6. Entonces mi puntaje total, sumando solo los puntos de alcohol, sería 34, ¿cierto? Creo que sí, si no me perdí, van 34. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esos 34 puntos solamente de alcohol, yo los voy a registrar aquí en mi tabla de resultados. Entonces, en alcohol voy a colocar aquí en este espacio, en este recuadro, 34 puntos, que fue lo que me dio del reactivo 2 al 7 en alcohol. Lo mismo con cada sustancia. Si es un policonsumidor, pues va a haber distintas respuestas, ¿no? Distintos resultados porque ha consumido de distintas sustancias. ¿Cuál va a ser mi sustancia de alto impacto? ¿Por qué de alto impacto? Porque como bien lo dice, ha impactado más su vida en un aspecto negativo, por supuesto. Ha afectado más áreas de vida, ha presentado más síntomas. Entonces, si en alcohol me dio 34, en tabaco me dio 28, por ejemplo, en cannabis me dio 25, en cocaína me dio 20. ¿Cuál sería la sustancia de alto impacto? El alcohol, ¿no? Adelante, Daniel. Iba a decir el alcohol. ¿Por qué, Daniel? Por el ¿Por qué el puntaje, alcohol? por el puntaje, lo consumía con más frecuencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Ay, gracias, Daniel. Algo muy importante también, aunque el puntaje es mayor, puede que quizá la cocaína sea la sustancia de mayor alto impacto, porque no tienen los mismos efectos. Adelante. Adelante, Daniel. ¿Sí ibas a decir algo? Sí, lo que está diciendo, porque puede haber una variación en el sentido de que consuma mucho más alcohol y la cocaína sirva nada más para anivelarse. Por eso podríamos decir que predomina de, de droga de más alto impacto el alcohol, porque la cocaína la puede consumir menos, y genera más consumo de alcohol.
Sí, exactamente. Aunque tenemos también, o sea, sí nos debemos de basar en el puntaje, también debemos de visibilizar cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor con la cocaína, pues ya disminuyó el efecto del alcohol, por lo que esto le permite seguir, continuar, pero en sí, pues lo que está afectando aquí es el consumo de ambos, ¿no? ¿Cuál o por cuál sustancia nos iríamos primero? Es decir, ¿cuál tendría que dejar primero? Pues va a depender justo de las consecuencias que se han ido presentando y sobre todo en lo orgánico, ¿no? En su salud. Entonces, cuando llegan a la clínica, pues evidentemente entran en un espacio de contención en el que ya no va a consumir ninguna sustancia. Entonces, ya no pensaríamos cuál tiene que dejar de consumir primero o en cuál me voy a enfocar, sino pues trabajar sobre todo los síntomas de abstinencia, porque ya no va a consumir nada. Hay clínicas en las que les permiten consumir tabaco, por ejemplo, para aligerar la ansiedad, ¿no? O eso les hacen creer como, tengo ansiedad y fumo. Oye, pero el cigarro te genera más ansiedad, el efecto del tabaco es, o uno de los efectos es que genera ansiedad, entonces, no, pero es que a mí me relaja, ¿no? Es como, no, pero, no, solo sí te la detona más, solo que no te has dado cuenta, porque en sí es una sustancia, dentro de las clasificaciones tenemos la sustancia estimulantes, las depresoras, ¿no? Las alucinógenas y el tabaco es una estimulante. Entonces, bueno, esto nos va a permitir, como bien nos mencionaba la prueba, identificar pues justamente qué tipo de intervención. Si aquí tengo que el alcohol es de 34 puntos, aquí la tablita de resultados nos dice que más de 27 puntos es un tratamiento más intensivo. Entonces yo ya estoy hablando de un alcoholismo. Con este puntaje, mi usuario requiere un tratamiento más intensivo, por lo que hay que ingresarlo a la clínica. Y así con los demás resultados. Entonces ustedes van a ir cuestionando por sustancia y van a ir colocando pues el resultado. Después tenemos otra tabla aquí en la que vamos a colocar de igual manera el mismo resultado, aunque lo hayamos colocado en la anterior, en esta nuevamente lo vamos a colocar porque en esta nos permite visibilizar el nivel de riesgo. En la anterior es el tipo de intervención, en esta es el nivel de riesgo. Productos derivados del tabaco, colocamos la puntuación y aquí nos dice de 0 a 3 puntos es bajo, de 4 a 26 es moderado y más de 27 es alto. Entonces, dependiendo del puntaje que les vaya a dar por sustancia, pues ustedes van a poder identificar el nivel de riesgo con el puntaje. Y bueno, estas siguientes tablas son, o estos siguientes recuadros, pues son los riesgos. ¿Qué significan sus puntuaciones? Bajo. Su actual patrón de consumo representa un riesgo bajo sobre su salud. Moderado. Usted presenta riesgo para su salud y de otros tipos de problemas derivados de su actual patrón de consumo. Alto. Presenta un riesgo elevado de experimentar problemas graves de salud, sociales, económicos, legales, de pareja. Y aquí vamos a marcar, pues, cuál es el riesgo. Entonces, en el riesgo, pues ustedes van a marcar aquí. Ya identificaron cuál es el nivel de riesgo. Ahora van a colocar en lo que corresponda. Si es bajo, si es moderado o si es alto. Así en cada sustancia. Y con ello, pues bueno, aquí viene una tarjeta de riesgos sobre cómo o sobre la inyección que es informativa. Este material lo pueden compartir.
Muy bien, hasta aquí vamos bien con la prueba ASIST. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Adelante, Fabiola. Hola, profesora. Hola, Bueno, por Fabiola. lo que yo estoy entendiendo en esta prueba que se aplica, creo que es muy importante, ¿no? Por decir, donde está bajo, moderado, alto, es para como diagnosticar o si por decir llega el usuario, ¿no? Y es Ujú. para ver si en verdad si es candidato vaya, a un proceso ya adentro de un centro, ¿no? Creo yo por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando tenemos un resultado con un tratamiento intensivo, nos quiere decir que es un tratamiento residencial, que hay que ingresarlo a la clínica. Si el riesgo es bajo, nos dice que no requiere una intervención, ¿no? No requiere un ingreso a la clínica, que se le puede iniciar el tratamiento, pero de forma ambulatoria, no hay necesidad del ingreso. Entonces, Sí. por eso es muy importante que estas pruebas se apliquen al inicio, cuando los usuarios llegan, porque a veces los introducen a lo mejor a un tratamiento intensivo solo porque consumieron la sustancia experimental, ¿no? La primera vez, es la primera vez que yo estoy consumiendo marihuana, pero mi mamá me internó porque, justamente por ello, ¿no? Porque se dio cuenta mi mamá y pues no quiere que siga consumiendo. Entonces pues no requieres un tratamiento en sí, ¿no? No requieres permanecer 3 meses en la clínica, sino requieres otro tipo de acompañamiento. Entonces, por eso es importante identificar el nivel de riesgo, Ok, tener ok. presente esos patrones de consumo. Ok, muchas gracias, profesora. Con gusto, Fabiola. Por ejemplo, el tabaco también, es considerado una droga el tabaco, pero no tiene los mismos efectos sobre otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tú consumes metanfetaminas, pues evidentemente va a afectar mayormente tus áreas de vida y de una manera muchísimo más rápida que el tabaco. El tabaco no te impide que realices tus actividades habituales, pero si consumes metanfetaminas, por ejemplo, vas a dejar de trabajar, vas a dejar, o sea, va a impactar muchísimo tu vida, ¿no? Y te ingresaría, a lo mejor no te ingresaría por el consumo de tabaco, que sí es un alto riesgo, pero te puedo acompañar, ¿no? De otra forma. Requieres otro tipo de tratamiento. Y aunque consumes en la misma cantidad las metanfetaminas, pues la metanfetamina va a impactar más tu vida. Te va a afectar muchísimo más rápido que el tabaco, ¿no? Y te va a impedir realizar ciertas actividades. Entonces, ¿por qué te estaría ingresando un tratamiento residencial? Por el uso de las metanfetaminas. Por eso también tenemos estos tres conceptos, que es el uso, el abuso y la dependencia, en donde ya nosotros vamos a ir, pues evaluando, vamos a ir indagando sobre cuál es el factor en el cual tú te encuentras. Muy bien, entonces, bueno, las siguientes pruebas es una prueba de psicosis, es una prueba de ansiedad y es una prueba de depresión. De la misma forma en la que ustedes se autoaplicaron la prueba ASIST, lo hicieron con estas tres pruebas, ¿cierto? No me digan que no, porque yo reviso las clases de mis demás compañeros, mis compañeros docentes, y estoy enterado de todo lo que ven en todas sus clases. Así fue. Sí, entonces no es válido, conmigo no aplica. Y no porque anda ahí chismoseando, sino es parte de mis funciones de servicios estudiantiles. Entonces, sé lo que les dicen. Muy bien, entonces,
Sí, les comparto esto justamente para ya no vamos a revisarla nuevamente detalladamente, sino ustedes ya nada más van a reforzar lo aprendido, ¿no? Entonces, como bien lo saben, estas pruebas pues se aplican de una manera muy similar, ¿no? Y los resultados de igual manera se obtienen de la misma forma. Entonces, solamente vamos a recapitular un poco. La prueba, el inventario de síntomas SCL-90R corresponde a la prueba de psicosis, que es la que les voy a compartir. Psicosis. Ok. Entonces, el inventario de psicosis lo tenemos en pantalla. Colocamos todos los datos de inicio que ya sabemos, número de expediente, damos continuidad al que pusimos. Va a ser el mismo, el nombre del usuario con anonimato, la edad, la fecha de aplicación y los tiempos. A continuación se presenta una lista de malestares o molestias que las personas puedan llegar a tener. Lea cada una de estas y marque la opción que describa. Nada, muy poco, poco, bastante y mucho. Entonces, dependiendo de su respuesta, ustedes van a ir marcando con una X. Perder la confianza en la mayoría de las personas. ¿Has perdido la confianza en la mayoría de las personas? No, pues que sí. Dentro de esta escala, ¿cuál sería la más cercana a tu respuesta? Bastante, mucho, poco. No, pues bastante. Entonces coloco una X en bastante. Sentir que me vigilan o sentir que te vigilan o hablan de ti. Mucho. Coloco aquí una X. Tener ideas o pensamientos que los demás no entienden. Si ustedes les van realizando la pregunta, pues traten de dirigirse hacia ellos, ¿no? ¿Has tenido ideas o pensamientos que los demás no entienden, no han entendido? Sí, dentro de esta escala, ¿cuál es la más cercana a tu respuesta? Bastante, mucho, poco, muy poco. No, pues mucho. Entonces colocaría otra X y así sucesivamente con cada uno de los ítems. ¿Cómo voy a hacer la suma? Pues bueno, aquí tenemos ya los puntos correspondientes a cada categoría, ¿no? Si es bastante, voy a sumar 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4 más 4 más 1, a lo mejor, más 2 y así sucesivamente, de arriba hacia abajo. Voy a contar todos los puntos de arriba hacia abajo hasta obtener un puntaje total. Me dio de resultado 35 puntos. Resultados obtenidos, puntaje total 35. ¿Cuál es el nivel de molestia? Aquí mismo en el entregable te cargué unas imágenes. Por ejemplo, la de psicosis. Esta imagen corresponde al tablero de puntuación. ¿Cuántos puntos les dije? 35, ¿verdad? Entonces mi puntaje fue de 35. Lo voy a basar aquí en mínima. Tengo un nivel de molestia mínima. Me regreso a mi prueba. Nivel de molestias mínima. Aquí voy a colocar mínima. Nivel de molestias mínima. Observaciones del consejero. ¿Qué estás observando? A lo mejor en tu prueba, aquí te dijo,
ha tenido ideas o pensamientos que los demás no entienden. Esto puede ser algo muy importante, porque nos habla de que puede estar teniendo un cuadro de psicosis, ¿no? Que aunque el resultado no es alto, sí puede existir, puede haber alguna alucinación o algún síntoma puede estar presente, que no es de gravedad, porque forma parte de, ¿no? O sea, por la sustancia. Pero esto me permite a mí mantenerme en vigilancia. Esto permite que yo lo vigile más, ¿no? Que yo esté más atenta a estos síntomas. Si siguen estando presentes, pues puede ya relacionarse a otro tipo de trastorno, que a lo mejor va a requerir que yo lo referencie a psiquiatría para que pueda ser evaluado. Entonces, en este inventario de psicosis hay algo muy importante, hay unos puntos muy importantes. En psicosis, a partir del puntaje, a partir de 37 puntos, yo voy a hacer la referencia a una valoración psiquiátrica. Es decir, a partir de un nivel moderado. El que nosotros obtuvimos fue mínimo. Todavía no requiere una referencia psiquiátrica por puntaje. Pero aunque no llegue al puntaje, si hay presencia de ciertos síntomas, aunque el puntaje fue mínimo, requiere una referencia a psiquiatría. ¿Cuáles son los síntomas? Que te dé positivo, es decir, que haya dicho que sí al reactivo 6, 7, 8, 12 y 16. Repito, reactivo 6, 7, 8, 12 y 16. ¿Cuál es la respuesta positiva? Que te haya dicho que sí tiene el síntoma, ¿no? Que haya dicho que por muy poco, aunque sea, es un sí, es positivo. Si te dice que nada en estos reactivos y tu puntaje no alcanza a los 37, no requiere referencia. Si tu puntaje es como el que obtuvimos ahorita, mínimo, pero en el reactivo 12 o 16 me dijo que muy poco, eso requiere referencia. Y les voy a compartir pantalla de una diapositiva de lo que les estoy hablando para que lo podamos aterrizar mejor. Listo. Entonces, un puntaje a partir de 37 y o la presencia de síntomas a los reactivos 6, 7, 8 y 12, 12 y 16 sugieren la necesidad de referir al usuario a una valoración psiquiátrica para que ahí determinen si presenta un diagnóstico de psicosis. Entonces, hay que tener presentes estos reactivos para que en caso de que haya sido un resultado positivo, puedan ustedes hacer una referencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien con psicosis. ¿Alguna duda? Ok. Seguimos con ansiedad. La prueba de ansiedad se va a aplicar, como les dije, es muy similar a
la prueba de psicosis. Igual, es un listado de síntomas que ustedes van a ir colocando una X en la presencia de alguno. Entonces, si se ha sentido torpe o entumecido, van a colocar una X, acalorado, poco, nada, más o menos, moderadamente, severamente, de acuerdo a la respuesta, van a colocar la X. Y la suma va a ser de arriba a abajo. 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 2 más 1 y así sucesivamente. De arriba hacia abajo voy a sumar todo para obtener el puntaje total. Una vez obtenido este puntaje total, coloco aquí mi puntaje, mi nivel de ansiedad, si es mínimo, moderado, severo. ¿De dónde voy a obtener eso? Al igual que en psicosis, en la plataforma te cargué una imagen con el tablero del nivel de molestia para ansiedad y aquí lo vas a poder tú identificar, ¿no? Te dio un puntaje total de, no lo sé, de 30, por ejemplo. Entonces, mi puntaje total es de 30 puntos. El nivel de molestia es moderada. Coloco mi respuesta en el inventario. Nivel de ansiedad moderada. ¿Y tus observaciones? Dentro de las observaciones tienen ustedes que elaborar un reporte breve de los síntomas que se están presentando, cuál es el pronóstico, que sea algo detallado, no solamente sin observaciones, NA o el resultado es moderado, no, o sea, generen un reporte, ¿no? Como real, tangible, que exprese. Si hay síntomas que está presentando, ahí pueden como priorizar cuáles son los síntomas, ¿no? ¿Qué se sugiere? ¿Qué sugiere? No lo sé. Ustedes van a ir como buscando. Ok, entonces pues ya sus firmas correspondientes. Entonces en ansiedad, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No tan bien? ¿Más o menos? Ya que se acabe la clase, por favor. ¿Vamos bien? Ok, entonces depresión, sigue el cuestionario de depresión, es muy similar. La aplicación de pues este tamizaje nos permite conocer el estado de ánimo de los usuarios, ¿no? La depresión, bien sabemos que es un trastorno del estado de ánimo y mayormente, pues, o frecuentemente, ¿no? Dentro del consumo de la sustancia se detona muchísimo, pero también puede ser una patología dual, ¿no? Entonces es importante también, pues, conocer los síntomas, identificarlos y que puedan tratarse, se les pueda brindar ofrecer un tratamiento adecuado.
Entonces, el inventario pues de depresión es un informe igual de lápiz y papel, es decir, que tienen que tener su ejemplar ya impreso. Está constituido por 21 ítems de tipo Likert. La aplicación es muy similar, llenado de datos iniciales. Comienzan ustedes a preguntar sobre su estado de ánimo. Van a elegir dentro de estas agrupaciones solamente una respuesta, ¿no? Y esto sobre cómo se ha sentido durante las últimas 2 semanas, incluyendo el día de hoy, el día que ustedes estén aplicando la prueba. Marquen con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Entonces, dentro de tristeza, te sientes triste, te sientes tan triste la gran parte del tiempo, te sientes triste todo el tiempo, te sientes triste o eres tan feliz que no puedes soportarlo. De estos 4 van a elegir solamente una y la van a marcar con un círculo. Entonces podría ser, me siento triste todo el tiempo. Entonces, estos números que ven a un costado corresponden al puntaje. Esta serie de números corresponden al puntaje. Entonces, si te dio respuesta en el número 2, quiere decir que son 2 puntos. En pesimismo, si te dio igual respuesta en número 2, son otros 2 puntos. Vas a ir tú haciendo la suma de arriba hacia abajo. 2 más 2 son 4, ¿no? Otros 2, 6. Acá te dio 3, llevamos 9. Acá te dio otros 3, llevamos 12. En los TEMS 16, aquí, por ejemplo, no es una ecuación ni nada de eso, no, sino aunque tenemos pues más respuestas, por ejemplo, 1A y 1B, no vas a sumar las letras, ¿no? Solamente vas a sumar el puntaje. Entonces, si hasta el 15 llevamos 20 puntos, por ejemplo, aquí solamente pues vas a elegir una. Duermo un poco menos más que lo habitual o duermo un poco más que lo habitual, dependiendo de ello, tú lo vas a marcar y solamente vas a contabilizar el puntito sin la letra. Lo mismo en el ítem 18. O sea, solamente puedes marcar una dentro de cada grupo y vas a contar ese punto, ¿no? O esos puntos. De arriba hacia abajo hasta obtener tu puntaje total. En nivel de depresión, al igual que en psicosis y ansiedad, tenemos una tablita de nivel de molestias y ahí tú vas a colocar el resultado y tus observaciones. Entonces, el siguiente cuestionario es una entrevista inicial. Dentro de esta entrevista es muy larga, bueno, es larga, es de 19 páginas. Entonces, es muy probable que durante la primera sesión de esta semana pues no les sea suficiente el tiempo, ¿no? Sino que ocupen sus 2 sesiones, a lo mejor para aplicar todos los tamizajes. Sobre todo porque solamente están 60 minutos con sus usuarios, entonces para que no los ahí saboteen, ¿no? Dentro del espacio. Entonces puedan ir haciendo alguna pausa. La entrevista inicial, pues es un formato muy amplio, es un formato muy general de distintas áreas de vida, cuestiona distintas áreas de vida para conocerlo mejor, conocerla mejor. Aquí no hay como que, o no voy a profundizar tanto porque pues son preguntas muy, digamos, simples. Lo único que les voy a pedir es que por favor ustedes indaguen más porque esa información les va a servir. Por ejemplo, si les está diciendo aquí que el usuario no tiene un salario mensual, no tiene un trabajo,
pues podríamos pensar, si no tenía trabajo, cómo consumía la sustancia o cómo obtenía la sustancia, ¿no? ¿De dónde obtenía el dinero para consumir o de dónde obtenía la sustancia? Entonces, indaguen más con sus preguntas, no se queden en ello. Personas con las que vive, si tiene pareja o no, desde hace cuánto tiempo está soltero, soltera, porque o cómo terminó su última relación. Aunque parezca algo irrelevante, la verdad es que toda la información que ustedes obtengan nos va a funcionar, nos va a servir, porque nos permite conocer mejor la historia de vida de nuestro usuario. Y recuerden que en la parte final vamos a redactar una historia de vida. Entonces, estos datos que ustedes están tomando son relevantes. No se queden solamente con la respuesta simple, ¿no? Como soltero, casado, soltero. Y pasan a otro tema, sino indaguen más sobre ello. Aquí, un punto importante sobre mm, mm, mm. A ver, permítanme ver. Aquí. Las siguientes preguntas en la página 7 únicamente aplican en caso de que el usuario sea adolescente. Es decir, si tu usuario es adolescente, le vas a aplicar toda la prueba en general, toda. Pero si tu usuario no es adolescente, cuando llegues a la pregunta 28 en la página 7, aquí te dice, esto solo lo vas a aplicar en caso de que tu usuario sea adolescente. De lo contrario, pasa a la pregunta 42. Si tu usuario no es adolescente, de la 28 te vas a saltar hasta la pregunta 42. Esto solo lo vas a responder si es adolescente. Si no, te saltas a la 42 y de ahí continúas con tu prueba. ¿De acuerdo? Adelante, Victoria. Disculpe, mi usuario tiene 16 y 17 años. ¿Aplicaría como adolescente? Sí, aplica como adolescente. Ok. De hecho, aquí nos dice la edad. A ver, aquí. De 12 a 17 años. Adolescente de 12 a 17. Todavía entra como adolescente. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, ambos entran. Entonces, de la entrevista inicial, eso sería como el aspecto más relevante. Ya en general, pues son preguntas muy, pues simples en sí, ¿no? No son capciosas, vaya. Entonces, vienen diferentes áreas de vida. Para ellos, esta entrevista inicial para conocer distintas áreas de vida. Por ejemplo, aquí en la salud, si hay problemas con algún órgano, hay síntomas, problemas de respiración, ¿no? Por ejemplo, ahí viene la legal, también si ha tenido algún tipo de tratamiento, trabajo, escuela. Entonces, es muy general esta prueba. No profundizo tanto porque me parece que no hay como alguna complicación que pueda surgir dentro de su aplicación. Ustedes la pueden aplicar sin problema. Entonces, eso es entre la entrevista, psicosis, ansiedad, depresión, entrevista. El siguiente formato tenemos aquí en la lista, sigue la escala de satisfacción con la vida, hoja de referencia y el reporte individual. Entonces, la escala de satisfacción con la vida, aquí la tenemos ya en pantalla.
El instrumento tiene como propósito conocer la valoración del usuario respecto a la satisfacción que tiene actualmente en distintas áreas de vida. Entonces, las áreas de insatisfacción representan oportunidades de mejora para las personas en las que, pues, mediante el trabajo tanto terapéutico como la consejería, van a ir estableciendo ciertos objetivos, ciertas metas para lograr, pues, la mejoría y aumentar sobre todo el bienestar para también evitar recaídas. Porque se piensa que mientras mayor áreas o más áreas de vida se den en satisfacción, estén satisfechas, estén cubiertas, pues va a haber una probabilidad menor de recaer. Entonces colocamos los datos. Instrucciones tiene como objetivo, como les mencionaba, conocer el nivel de satisfacción respecto a 12 distintas áreas de vida. Por favor, anote o tacha una paloma en el número que corresponda del 1 al 10 a su nivel de satisfacción que siente tener en ese momento. Nota importante, el número 01 indica completamente insatisfecho y el número 10 completamente satisfecho. Por favor, responde lo más honestamente posible este cuestionario. No hay preguntas buenas o malas. ¿Cómo te sientes respecto al consumo de drogas? Esta pregunta se basa respecto al dejar de consumir. ¿Cómo te sientes? ¿Completamente satisfecho, insatisfecho? Completamente insatisfecho. Dependiendo de su respuesta, ustedes van a ir marcando con una X. ¿Cómo te sientes respecto al progreso en el trabajo o en la escuela? Completamente satisfecho. Esto solamente nos va a permitir identificar cuáles son las áreas, pues, con mayor satisfacción. ¿Y cuáles son? Pues, las que están presentando más áreas de oportunidad. La suma de igual manera va a ser de arriba a abajo. En anotaciones y observaciones, esto aplica para todos los instrumentos que ustedes tengan que llenar. Coloquen, por favor, de manera explícita. No sean breves en ello, sino argumenten, ¿no? Coloquen síntomas. Ustedes qué están visualizando, qué están considerando, un pronóstico. Aunque sea solamente un expediente para un proceso de prácticas, es decir, que esto no va a tener relevancia en su tratamiento, en su acompañamiento. Puede que sí, pero también pues no va a influir muchísimo, porque los usuarios ya llevan su proceso, ¿no? Ya llevan otro acompañamiento. Entonces, estos documentos no se van a integrar a su expediente de la clínica, pero van a formar parte de sus evidencias. Entonces, hagamos un buen trabajo, un trabajo completo. Colocas tus puntajes obtenidos, los niveles de satisfacción, cuáles son las áreas de vida de satisfacción y cuáles son las áreas de vida de insatisfacción. Entonces, en puntajes obtenidos, aquí vas a colocar la suma total. Dentro de los niveles, ya vas a desglosar ahí cuáles son los niveles de mayor satisfacción y los niveles de insatisfacción, las áreas de insatisfacción. Entonces, como pueden ver, no es complicada tampoco la aplicación de esta prueba. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Después sigue una hoja de referencia contra referencia. Este documento se utiliza para la intervención de otros profesionales
de la salud. Es decir, cuando se identifica que el usuario requiere una valoración adicional a tu valoración, se envía a otro servicio. Por ejemplo, yo voy a una consulta por un fuerte dolor en la garganta, pero el médico ya identificó que a lo mejor es reacción de una alergia y me envía con un alergólogo. Va a utilizar una hoja de referencia. Me está enviando a otro servicio, a otra valoración. Porque aunque mi médico sea médico, requiere la intervención de otro especialista, de otro campo de la salud. Sucede lo mismo en este proceso para adicciones. Si el consejero y el psicólogo ya identificaron que requiere otro tipo de valoración, si tú ya identificaste que requiere un acompañamiento psicológico, lo vas a enviar con un psicólogo. Si en la prueba de depresión, de psicosis, te dio un resultado moderado, porque a partir de un resultado moderado quedamos que se envía una valoración psiquiátrica. Entonces, si ya identificaste que te dio un resultado moderado, lo vas a enviar con el psiquiatra. Entonces vas a utilizar este documento, esta hoja de referencia, contrarreferencia. ¿Qué parte es la que tú vas a llenar? Solamente lo que está en color naranja, lo que está en gris no se llena. Solo lo que está en naranja, porque es el motivo de envío. Lo que está en gris ya es una contrarreferencia. Eso ya es cuando el especialista, el médico, el psiquiatra, psicólogo, no lo sé, el profesional ya lo valoró, ya lo diagnosticó o ya descartó. Ya hay una respuesta de ese servicio. Entonces, solo lo que está en naranja es lo que tú vas a llenar y es para enviar al usuario. Aquí en el primer recuadro tenemos referencia contra referencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una referencia. La fecha de referencia, la hora de referencia y si es urgente o no. Los nombres de tu usuario, la edad, sexo, si es hombre o mujer, el domicilio, el motivo del envío, cuál es el diagnóstico hasta este momento. En el diagnóstico, pues evidentemente aquí hablamos de una dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. El establecimiento al que se refiere, ¿a dónde lo estás enviando? Y domicilio del establecimiento. Aquí se colocan los datos de la clínica. Entonces quedamos que solo se llena lo de naranja, lo que está en gris se queda en blanco. Porque esta ya es la respuesta, digamos, la contrarreferencia. Ya si lo envía a psiquiatría, el psiquiatra ya me va a devolver, quizá no con el mismo formato, pero sí estos datos. Motivo de la referencia, el resumen clínico del padecimiento, cuál es el diagnóstico clínico y las observaciones. Entonces, si ya confirmó alguna patología, va a regresar con un tratamiento, con un plan, con resultados, con estudios en general y con un plan. Si ya se descartó de la misma forma, va a regresar con observaciones. Gracias, Victoria. Yo creí que sí estaba compartiéndoles pantalla. Nadie me había dicho nada. Ok, entonces aquí tenemos el documento y solo lo que está en naranja es lo que se va a llenar. Esta primera parte.
lo de la parte superior. Que si se dan cuenta en sus pruebas que requiere alguna valoración, entonces pues lo van a simular el envío, ¿no? No lo van a enviar de forma real, sino van a simular el envío, esta referencia. Y bueno, por último, ya estamos por terminar. Solamente, Mónica, al terminar la clase, si me regalas unos minutitos, por favor, para que no te vayas a desconectar. Gracias. Muy bien. El último formato que se va a agregar a este entregable es el reporte individual de valoración. Como lo dice el nombre, es un reporte en general de todas las pruebas que estamos aplicando. Los datos, pues, de identificación, el instrumento al que corresponde. Aquí nos dice entrevista inicial. Todo esto lo vas a obtener de la entrevista inicial. Vas a generar un reporte de la entrevista inicial. Tipo de la principal droga de consumo, la cantidad promedio de consumo, tiempo de consumir la droga principal. Señale 3 principales razones de consumo. Todo esto viene en la entrevista inicial. De ahí vas a obtener toda esta información. Problemas que le ha ocasionado el consumo, físicos, emocionales, relaciones con otros. Ven. Después sigue síntoma de psicosis. Aquí vas a hacer el reporte de tu psicosis, el puntaje, la molestia, si hay indicadores de alucinaciones, cuáles son, si son auditivos, si son visuales, qué síntomas está presentando o cómo los está manifestando. Generas el reporte de tu ASIST, cuál fue el puntaje, el nivel de riesgo, el tipo de tratamiento. El reporte de tu inventario de ansiedad, cuántos puntos se obtuvo, cuál es el nivel de molestia y los síntomas que presenta. El reporte de tus síntomas de depresión, de tu inventario, los puntos, el nivel de molestia y los síntomas. Y así sucesivamente. 3 áreas de insatisfacción en su vida cotidiana, tu escala de satisfacción y tus observaciones generales. Con ello finalizamos este entregable. ¿De acuerdo? Entonces, voy a checar ahorita el calendario. Vamos a ver de una vez para que les indique la fecha de entrega de esta actividad. Vamos a ir como lo tenemos planteado, ¿no? A lo mejor para este entregable les voy a dar más tiempo que para el siguiente, porque el siguiente es muy mínimo, creo que son como 4 formatos nada más, pero en este sí son pues varios, ¿no? Son muchos. Entonces, hoy es 18, 11 de junio, o 18. Entonces, se las voy a asignar para ¿qué les parece si para el viernes 27 de junio? ¿Está bien? Pienso que es suficiente tiempo, ¿no? Sobre todo puede que todavía tengan una sesión de esta semana y 2 más de la siguiente semana para que los apliquen. ¿De acuerdo? Entonces de una vez se las voy a cambiar para que no haya tema. Entonces, una vez que le cambie la fecha, ya a ustedes les va a notificar. Listo. Ok, listo. Entonces, 27 de junio. Y ya mañana checamos qué fecha es la más adecuada para ese entregable. ¿Les parece? Ok.
Bueno, pues por mi parte sería todo. Adelante, Daniel. No, nada, gracias. Me iba a despedir, gracias. Muchas gracias, Daniel. Que pases buena noche. Muy bien, pues Igualmente, por mi buenas parte noches. sería todo. Que pasen una excelente noche. Cualquier duda, con gusto estoy a través de servicios estudiantiles. Y bueno, también una disculpa por la demora en las respuestas que he tardado un poquito durante estos días. Ya saben, con el nuevo bebé en casa ha sido un poquito complicado, pero ya estamos retomando actividades, ya estamos tratando de acoplarnos también. Entonces, pues muchas gracias por su comprensión. Muy bien, pues si gustan irse desconectando, que pasen una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Que Hasta descanse. mañana. Muy bien, voy a frenar ya la